Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Cervantes Rojas. Bueno, soy egresada de la licenciatura en Enseñanza de Inglés por parte de FES-Zacatlán y bueno, tengo también una maestría en Educación. Actualmente trabajo para la Nacional Preparatoria, el CCH y FES Iztacala y bueno, pues es un gusto estar hoy aquí en el marco de los diálogos de saberes multidisciplinarios, temporada 1, que son parte del Seminario Permanente para la Divulgación de la Investigación, que fue creado por la profesora María del Rosario Hernández Colo, a quien agradezco su invitación y pues haber creado toda esta parte sobre investigación en el área que creo que es muy importante. Bueno, pues sin más preámbulos, les presentaré hoy mi tema. El tema del que voy a hablar el día de hoy se titula Las mujeres en los libros de inglés. Y bueno, pues es un tema que me empezó a llamar la atención a mí al compartir pláticas, una estancia de investigación con médicos, con filósofos que estaban explorando cuáles eran estos temas de género en sus áreas y de pronto pues yo pensé, y bueno, ¿y qué está pasando con los libros de texto de inglés? ¿Cuáles son las representaciones que hay de las mujeres en ellos? Y bueno, pues fue así como me interesé en este tema. La plática la voy a llevar a través de 3 momentos. En el primero les platicaré sobre los estudios al respecto en el mundo, después sobre un estudio que se hizo aquí en México y finalmente pues les hablaré sobre un análisis de libros creados para CCH y Colegio de Bachilleres que he estado haciendo. Para empezar, bueno, pues creo que una de las cosas más importantes eh, era tener como muy claro esta pregunta, ¿no? ¿Son el sexo y el género lo mismo? Y pues bueno, eh, sabemos que hay muchas personas que, especialmente en el pasado, pues como que confundían o decían, bueno, pues si eres mujer, tu género y tu sexo es femenino, etcétera, ¿no? Pero hoy sabemos que el sexo es un determinante biológico y que, bueno, pues es femenino o masculino, pero que eso está muy separado de lo que es género. En los últimos 40 años se han hecho muchas investigaciones sobre lo complejo que es el género y cómo esta, mm, esta identidad que se crea, ajá, se relaciona con diversos temas, como por ejemplo el poder, la política, el trabajo, la identidad. Uh-huh. El género es parte de nuestra identidad, la cual se forma consciente o inconscientemente y afecta nuestra imagen propia y nuestras actitudes interpersonales. El género es un constructo que se crea eh, y que tiene, bueno, diferencias referentes a suposiciones socioculturales sobre cómo las mujeres y los hombres experimentan al mundo. Butler en 1993 nos menciona que el género es parte de nuestra identidad y que actúa como un mecanismo que va más allá de los factores biológicos y el cual tiene raíces sociales y culturales profundas, las cuales ayudan a las sociedades a regular sus relaciones. Y bueno, pues él nos dice que este fenómeno se suele considerar solo biológico, sin embargo, se ve afectado por muchos otros aspectos, como la manera en la que nos vestimos, cómo nos presentamos, la forma en que socializamos. En otras palabras, podemos decir que el género de una persona se da como una categoría social que es una construcción dada por actividades culturales, políticas, sociales e incluso educativas. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí vemos a Fairclough y Podcast que en el 97 pues señalan la importancia de reflexionar sobre el discurso educativo
para dejar de representar relaciones de poder equitativo de dominación y de explotación. Entonces, bueno, eh, como sabemos, los libros de texto, en su discurso, en sus imágenes, en, en muchísimas de los diálogos, las historias que vienen ahí, pues de alguna manera reflejan lo que es el mundo, ajá, o lo que debería de ser el mundo. Y bueno, pues en, en todo esto perpetúan pues este tipo de representaciones inequitativas y de dominación. Y entonces también ellos nos dicen, seguir usando este tipo de representaciones garantiza que los estudiantes sigan pensando que las relaciones inequitativas son correctas. En Kubia y Mineshima, en 2008 y 2009 respectivamente, hacen estudios y bueno, pues lo que ellos dicen es que los libros siguen perpetuando relaciones de poder y estereotipos de género. Em, Los libros de inglés como segunda lengua o inglés para extranjeros constituyen una herramienta poderosa en la cual existe un constructo de género, el cual se difunde en nuestros días de manera global. Es decir, este constructo es incorporado a la conciencia de los estudiantes y contribuye a la formación de la visión global de lo que es el género masculino y femenino del mundo. Es importante entonces pensar y reflexionar sobre los contenidos y las imágenes que hay sobre el género, sobre las relaciones de poder, de interacción y en la forma en la cual se comportan y se representan. Los libros de texto son materiales que usan niños, adolescentes, todos los días que los ven y para ellos, pues digamos que de alguna manera esos son los estereotipos, ¿no? Hoy en día, pues como sabemos, la mayoría de los libros son de corte internacional, los libros de inglés, y bueno, pues ellos tienen como un constructo de género y de estereotipo, pues que solamente considera como a una parte de la sociedad mundial, pero bueno, vamos a ver. Las representaciones de las mujeres es solo un aspecto alrededor del cual las sociedades crean una serie de reglas y expectativas en diferentes ámbitos como la familia, el trabajo, los negocios y la educación. De este modo, esta representación afecta la manera en la cual nos vemos a nosotros mismos, cómo nos presentamos, cómo hablamos sobre los hombres y sobre las mujeres, y también qué es lo que espera el uno del otro, nos dice Christian 2000, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la importancia de poder reflexionar sobre este tema. Como les decía, bueno, pues primero hablaremos sobre los estudios previos en el mundo. Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Revisando la literatura, pues nos vemos que en el campo de la enseñanza del inglés, esta reflexión y discusión lleva aproximadamente unos 40 años. La iniciaron en los 70s Nielsen, Harman, Judd, Goodman y Forsman, en donde empiezan a hacer estudios y analizan libros de texto al azar y desarrollan una serie de lineamientos para poder examinar las relaciones sexistas que había en ellos. En la década de los 80s, Hellinger incorpora todos los estudios que habían hecho en los 70s, los retoma y hace como una lista para identificar algunas señales que nos podrían decir cuando hay sexismo. Y bueno, pues nos dice que esto puede ocurrir a través de la omisión de la participación de las mujeres y sus logros, a través del uso del lenguaje patriarcal, a través del uso de roles estereotipados o al no incluirlas en todos los ámbitos de interés humano. Y aunque parece que, bueno, pues él está haciendo este estudio de género, consigue dar cuenta de cómo los libros de texto se refieren a las mujeres haciendo uso de posesivos. Por ejemplo, su esposa, la señora Domínguez, la mamá de Juan, etc.
y evidencia que el nombre de las mujeres era pocas veces mencionado y muchas veces condicionado a la relación que tenía con algún otro hombre, es decir, la mamá, la esposa, la asistente. También demuestra que en los manuales de inglés generalmente los trabajos profesionales están relacionados con hombres y que las ocupaciones de menor grado de complejidad están relacionadas con las mujeres, ¿no? Porreca, en el 84, replica el estudio hecho por Harmony Youth en el 78 y hace un análisis también de varios libros de texto al azar. Y en él menciona que el que las mujeres no aparezcan tan frecuentemente como los hombres, ni en textos ni en ilustraciones, envía el mensaje implícito de que ni las mujeres ni sus logros son lo suficientemente importantes para ser incluidos. Entonces, en este estudio Porreca, pues se da cuenta de varias cosas, ¿no? Que primero pues se está invisibilizando y después habla de frases idiomáticas como por ejemplo boys and girls, Mr. and Mrs. Brown, men and women, husband and wife, en el que dice que estas expresiones pues siempre mencionan primero el género masculino y después al femenino, ¿no? Y nos dice también que que el uso de los adjetivos que se usan para referirse a hombres y mujeres es muy diferente. Eso ya después voy a ahondar más en el tema, pero esto es algo de lo que varios de los autores se dan cuenta, de que las palabras para describir a hombres y mujeres son muy diferentes y sobre todo destacan aspectos diferentes, tanto de ellos. Florent, Bieber, Byrne y Miles en los 90 hacen el desarrollo de una lista de cotejo y bueno, pues se empiezan a hacer como análisis a nivel de palabras, al nivel de discurso y, y también ilustraciones y bueno, pues tratan como de crear lineamientos para contribuir a que haya cada vez menos sexismo y menos construcciones sesgadas. Y después Akita y Takara en Japón, en el mismo año, hacen estudios del sexismo y ellos de lo que se dan cuenta es que a la hora de crear libros de texto con historias de otras culturas, cuando lo traducen al japonés, o cuando lo hacen al revés, del japonés al inglés para crear igual libros de texto, lo que hacen es que eliminan a las mujeres. Eliminan a las mujeres de las historias, ya no las mencionan o sus diálogos ya no son como tan intensos o los papeles ya no son tan importantes y entonces ellos se dan cuenta de cómo esto sucede cuando se están haciendo las traducciones, que los traductores dicen, bueno, esta parte no es importante, vámonos a lo que sigue, ¿no? Más adelante, en el 2000, Jiashi hace un análisis y en él da cuenta de cómo las imágenes, analiza las imágenes de dos libros, Headway y Dimensions, y revisa las imágenes. Y su objetivo era mostrar si el rol de las personas era pasivo o activo, cuál era el estatus de las personas, su lenguaje corporal, la ropa y su mirada. Y bueno, pues en este concluye que el papel de los hombres en las imágenes era activo y que por lo general tenía más estatus que dentro de las mujeres en la misma imagen. También, por ejemplo, habla sobre la vestimenta que pareciera pues que los hombres visten como normal, ¿no? Y las mujeres siempre están como demasiado producidas o tienen mucha piel a la vista, a diferencia de los hombres. Sano en el 2001 hace un análisis cualitativo y encuentra que aunque la participación tanto de hombres como de mujeres era muy equitativa, en la mayoría de los diálogos eran los hombres los que tomaban las decisiones.
y las mujeres solamente hacían participaciones de poco contenido en las que aceptaban o secundaban al hombre que había llevado la conversación. Entonces él pues se da cuenta como de estas cosas, ¿no? Que las mujeres estaban solamente ahí para aceptar o para seguirle la corriente al hombre, ¿no? También él habla sobre las conversaciones, y dice que, bueno, los temas de conversaciones de las mujeres generalmente en los libros que él analizó eran sobre hombres, mientras que en las conversaciones de hombres rara vez se hablaba sobre mujeres, ¿no? Ellos tenían sus propias historias o tenían más temas de cuáles hablar. Liao y Huang, en el mismo año, ellos también hacen eh, sus estudios y bueno, y ellos se dan cuenta que al hacer generalizaciones, cuando estamos hablando de hombres y mujeres, a pesar de que en inglés existe el they y el their, la mayoría de los textos se utilizaba he and his, he y his, perdón, como, como los pronombres para generalizar, ¿no? Existen otros análisis, ¿no? En los cuales ellos, pues, se, se hablan, por ejemplo, de cómo las mujeres, eh, a las mujeres se les presenta como emocionales, tristes, culpables, mientras que a los hombres se les muestra con autocontrol, aventureros y en busca de logros. Era lo que les decía sobre el tipo de adjetivos, ¿no? También ellos demuestran que el 52% de las historias en los libros son sobre hombres, sin ninguna mención de mujeres, y que por lo tanto, y que por el contrario, solamente el 10.6 habla sobre mujeres. Entonces, bueno, pues es el tipo de cosas que estaban sucediendo. En otro estudio, se hace un análisis en el que Good y su equipo analizan imágenes estereotipadas y cómo afectan el interés de los estudiantes. Y bueno, pues ellos hacen un proyecto para examinar cómo la comprensión de un tema de ciencias puede verse influida por la existencia de imágenes estereotipadas que favorecen a un género u otro. Y presentan varios textos que acompañan imágenes estereotipadas y no estereotipadas. Los autores se encuentran que los estudiantes tenían un nivel de comprensión más alto cuando el texto iba acompañado de imágenes contrarias al estereotipo. Él se da cuenta también que las estudiantes, específicamente las mujeres, encuentran más interés en aquellas historias en las cuales las mujeres están rompiendo estereotipos, están haciendo cosas nuevas, ¿no? Y bueno, pues es importante aquí señalar que justamente en 2008 es cuando Healy hace un estudio al libro Touchstone y bueno, pues para ellos es la primera vez que pues dicen que hay un libro libre de sesgos de género. Pues estos estudios nos dicen que, bueno, pues que definitivamente las imágenes, la vestimenta, el involucramiento en deportes y ocupaciones, pues se ve más parejo como en este libro que en cualquier otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues él dice que el libro Touchstone no presenta prejuicios de género y muestra equidad tanto en sus imágenes como en sus temas y en su discurso. Ahora, ¿qué está pasando pues en México? En cuanto a investigación en el tema en México, hasta el momento pues no existe ningún estudio hecho por un mexicano en el tema. Solamente en 2015 la finlandesa Eni Kuhampa hizo un análisis en el que compara las representaciones de género entre un libro finlandés y un libro mexicano. Y bueno, pues ella primero habla sobre los estereotipos de ambas culturas y bueno, ella tiene la hipótesis de que como la cultura mexicana es más patriarcal que la finlandesa, piensa que los libros de texto serán diferentes o los libros de texto finlandeses
traerán menos sesgo de género. Sin embargo, después de hacer su estudio, concluye que ambos libros promueven los roles estereotipados y que si de pronto hay algún estereotipo que se rompe, este tiende a ser más de las mujeres, que se acepta más romper el estereotipo de una mujer. Pensemos en una mujer futbolista, una mujer piloto de helicóptero, ajá, que romper el estereotipo de un hombre, ¿no? No sé, por ejemplo, aceptar como a un amo de casa o o o a un enfermero. Ajá, es menos probable que aparezcan como este tipo de cosas en los libros, ¿no? Esto es lo que ella da cuenta en su estudio de 2015. Ahora, bueno, pues en el análisis que he estado haciendo, pues yo lo que traté de hacer fue utilizar libros que estuvieran hechos por mexicanos para mexicanos. Y en este sentido, bueno, pues tomé dos series, la serie Wise Up y la serie de Blue Book, de Green Book. Esta serie es para bachilleres y Wise Up es para CCH. También el libro Come, Communicate, Have Fun On and On, que también es para CCH, lo utilicé. Y bueno, pues ahí estuve revisando, ¿no? Y pues sobre qué fue el análisis. Primero sobre la presencia de las mujeres en las historias, después sobre el tipo de ocupaciones, después sobre qué tipo de historias se contaban y cuáles eran los adjetivos usados para hablar de hombres y mujeres. Estos fueron los 4 factores de los cuales estuve revisando. Ok. Y bueno, pues ¿cuáles fueron los resultados? En los resultados, pues nos pudimos dar cuenta que la serie de The Blue Book mostraba el 53% de sus fotografías eran hombres y el 47% de ellas eran mujeres. Mientras tanto, en el de Come Communicate, el 63.2 tenía presencia de hombres, mientras que el 36.8 era de mujeres. La serie Wise Up 2 mostraba una presencia de hombres en las historias de 56.6 y de 43.3 de mujeres. Y bueno, pues esto, digamos que va como muy de acuerdo con los resultados o lo que nos había dicho ya la ONU, ¿no? Que en general existe una inequidad de género dentro de la prensa, la televisión, los contenidos en línea y pues en general en todos los medios de comunicación y que la presencia de los hombres eh, casi que dobla la presencia de las mujeres, con un 63.4 para los hombres y 36.1 para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí más o menos ahí estamos. En cuanto al tipo de historias, por ejemplo, en la serie de Blue Book, había historias en donde hablaban sobre hombres eh, que eran buenos en física, que estudiaban economía. Mientras tanto, bueno, pues había historias en las que las mujeres, su cantante favorita era Ariana Grande, en donde muchos chicos estaban enamorados de ella. Entonces, bueno, aquí vemos qué diferentes son las historias de hombres y mujeres, ¿no? En este apartado, por ejemplo, pues ellos están hablando sobre lo que les gusta o quiénes son, y bueno, pues aquí se ve la diferencia. En Come Communicate and On and On, bueno, ellos hablan sobre Steve Jobs y John Lennon, mientras que hay bastantes historias de mujeres, felizmente, ¿no? Como la de Aretha Franklin, Anne Frank, Jael Naim, Madonna y la Spice Girl. En Wise Up 2, pues fue una cosa muy rara porque casi no hay historias, no hay historias de hombres. Sin embargo, bueno, pues hay una historia de mujeres exclusivamente, ¿no? Historias que fueran solamente
para mujeres está la de Alondra de la Parra y una historia exclusiva para hombres no existe. Ujú. Em, en este libro, por ejemplo, tenemos esta fotografía que muestra cuando están hablando sobre el negativo del pasado y bueno, pues ellas eh, van a dar algunos ejemplos y pues resulta que algunos de los ejemplos tienen mucho que ver como con las cosas relacionadas con las mujeres, ¿no? Y dice, la hermana de el novio de mi hermana, perdón, no se quedó con ella. Su mamá no fue a la universidad. Ella no se casó. A la escuela no le gustaba su actitud libre. Entonces, bueno, pues habla sobre, tiene esta historia de mujeres, ¿no? Y habla sobre a lo mejor lo que podría ser como el estereotipo y cómo algunas de estas cosas se han ido rompiendo o cómo incluso pues algunos desaprobaban, ¿no? Que la persona tuviera esta actitud tan abierta. En cuanto, en cuanto a ocupaciones, pues pudimos dar cuenta que también están un poquito ya como que emergiendo y rompiendo con aquellas cosas que veíamos en los libros pasados, ¿no? Porque, por ejemplo, hablan sobre, para los hombres, en el libro de Blue Book hay historias con atletas, empresarios, genio, científico, detective, ingeniero, cantante, mientras que para mujeres, bueno, pues había modelo, diseñador, actriz, profesora, policía. Ujú. Em, para el de Come Communicate había, estaba el presidente, el abogado, el actor, el cantante, el compositor, mientras que para las mujeres estaba la modelo, la actriz, la princesa, la intérprete, ¿no? Y pues un poquito más como rompiendo un poco pues, la compositora y la filósofa. Por otro lado, Wise Up muestra historias que ya ven que nos decían que era un poquito difícil romper más con estereotipos de hombres, pero bueno, en este se muestra un hombre como un recepcionista, un enfermero, y en mujeres se muestra una jugadora de fútbol y a una ingeniera. Entonces, bueno, pues podemos ver cómo poco a poco eh, se ha ido trabajando en esto, ¿no? En cuanto a adjetivos, pues vemos que sigue como habiendo esta parte muy diferente al tipo de palabras que se utilizan para describir a hombres y mujeres. Y vemos, por ejemplo, en esta que, bueno, pues a los hombres, ¿no? Se les clasifica como determinado, que ayuda, enérgico, trabajador, frío, inteligente, creativo. Ay, grosero, musculoso, activo, atlético. Ay, ¿cómo se dice bossy? Mandón, ¿no? Eh, joven, talentoso, triunfante, etcétera. Son muchos adjetivos, ¿no? Que tienen mucho que ver como con estas características de que, bueno, ellos son resolutivos, que son determinantes, que son valientes, eh, inteligentes, honestos, etcétera. Como con esta parte muy como de sus características, ¿no? Y mientras hablamos de mujeres, bueno, pues se utilizan otras palabras que además tienen incluso más que ver como con sentimientos, como con estados de ánimo y sobre todo con cosas físicas, ¿no? Como en aspectos físicos. Por ejemplo, amable, popular, sensible, atractiva, y luego, por ejemplo, tenemos otros como limpia, bella, ¿no? Pretty, beautiful, atractiva, delgada, alta, baja, gordita. Aquí también, ¿no? Rechonchita, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta cómo las palabras
pues siguen siendo muy diferentes para describir a hombres y mujeres. Y aquí en esta columna del medio tenemos las palabras que fueron utilizadas para ambos, ¿no? Como reliable, hardworking, friendly, generous, etcétera, ¿no? Pero creo que podemos ver que sigue habiendo como esta diferencia entre el tipo de adjetivos que se utilizan. En cuanto a imágenes, les estoy aquí mostrando algunas, esta imagen que me pareció muy curiosa sobre algunas identificaciones. Y bueno, pues si ustedes se dan cuenta, las imágenes de los hombres son de dos hombres pues, comunes y corrientes, ¿no? Cualquiera podría decir, ese es mi vecino, o se parece a cualquier hombre, ¿no? Que yo tenga. Y las de las mujeres, bueno, pues si se fijan incluso la pose, ¿no? En la identificación, los peinados, el cabello. Y esta que me pareció muy curiosa, pues fue la de la INE, ¿no? Con una silueta sumamente estilizada, este, el copetito, el fleco y todo, cuando sabemos todos que justo en la foto del INE es cuando generalmente hombres y mujeres salimos pésimo, ajá, pero esta es la representación que se hace de las mujeres, ¿no? O sea, la mujer bella, delgada, perfecta, bien peinada, maquillada, y esa es la que va. Y mientras que los hombres, pues no importa. En cuanto a las imágenes, una de las cosas que sucede y que es relevante, y aquí les pongo dos ejemplos, es que cuando son historias de hombres, pues generalmente los hombres aparecen ellos solitos, pero cuando son historias de mujeres, eh, podemos ver que ellas van acompañadas de alguien, ¿no? Ellas no aparecen solas, siempre van acompañadas del esposo. Y bueno, pues aquí tenemos otra, esta que podría ser parte de historia y parte de imágenes, ¿no? Es eh, este tema que habla sobre 10 momentos que moldearon a la música pop. Y bueno, pues vemos cómo estos momentos o esta historia de la música pues es completamente masculina, ¿no? O sea, no, no existe la intromisión de ninguna mujer, ¿no? Ninguna de ellas fue relevante para, para estos momentos, ¿no? Entonces, es un poco impresionante. En lo contrario, o completamente opuesto, pues vemos en otro libro, en donde, bueno, pues aquí las historias son absolutamente todas de mujeres, y ya no solamente son modelos, sino también intérprete, una monarca, una escritora, ¿no? Y bueno, pues ahí eh, ponen toda su información y es como un juego, ¿no? En el cual visibiliza, ¿no? Algunas de las mujeres y su importancia en, en las historias. También tenemos que apela, esta historia que apela también un poquito a lo que nos decían de los hombres rompiendo estereotipos y bueno, presenta historias sobre Arabia y Rusia, eh, los esquimales y los neozelandeses, en donde dice, bueno, pues hay algunos hay hombres que se abrazan, que se besan, ¿no? Y que eso es, pues, normal. Entonces, bueno, pues este recuento que he hecho, pues sugiere que se han hecho avances a nivel internacional y se han creado marcos o lineamientos que podrían ayudar tanto a los autores como a las casas editoriales en el diseño de materiales. Aunque existen aún puntos que pueden promoverse y socializarse entre los encargados de la edición de libros. A nivel nacional, pues queda claro que tenemos pocos estudios, que se deben crear políticas y lineamientos que se puedan consultar y utilizar como una herramienta de revisión editorial. Es importante también crear cursos o dar información para sensibilizar tanto a estudiantes como a profesores para que ellos también puedan identificar estereotipos y prejuicios de género. Existen 3 puntos que deben tenerse en cuenta en el diseño de libros de texto para la enseñanza de inglés. Primero, que los libros de texto y las historias contenidas deben pasar por un análisis cualitativo que permita reconocer si tienen una carga de estereotipos negativos. Segundo, pues se debe hacer una revisión de las imágenes contenidas para garantizar que estén libres de prejuicios de género y que generen la factibilidad de que las mujeres puedan
puedan verse reflejadas en construcciones sociales que vayan más allá y que no se queden en las concepciones culturales preconcebidas. Finalmente, pues los materiales deben mostrar a los lectores que las mujeres pueden alcanzar los mismos niveles de integridad, credibilidad en todos los campos, al igual que los hombres, ¿no? Obviamente se necesitan hacer muchos más análisis eh, de los libros que se hacen dentro, dentro de la UNAM, para la SEP, en todos los ámbitos, eh, pero especialmente por estas dos entidades, porque son ellas las que rigen la educación y las que aportan los contenidos a todo el país. Es importante también hacer un análisis de los mensajes y estereotipos de género que se están proyectando en los niños de nuestra sociedad. Pues como se menciona, a pesar de estas últimas han pasado por una revisión de InMujeres y los problemas de estudio de género, aún presentan a los hombres como los principales actores de las actividades públicas y a las mujeres se les relega a las actividades de espacios privados y domésticos. Es importante también dar difusión a manuales como el de Pérez Cervera o crear las propias listas de cotejo que ayuden a identificar y corregir este tipo de preconcepciones y representaciones. También sería conveniente crear un grupo de actividades para diferentes niveles a través de las cuales tanto profesores como estudiantes pudieran notar y reflexionar sobre los mensajes estereotipados y prejuicios de género que se presentan en los materiales educativos. Finalmente, es tarea tanto de autoridades como de autores y casas editoriales dar un seguimiento a los manuales y a sus nuevas publicaciones para ir paulatinamente erradicando materiales, imágenes, textos y ejercicios que puedan de alguna manera mostrar este tipo de desigualdad y prejuicio. Y bueno, pues básicamente, este es Este es el tema que les quería compartir y bueno, pues agradezco su atención y les envío un cordial saludo y espero que todos estén muy bien. Gracias.